Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer una oración, por favor, si nos ponemos de pie. Dios está aquí para bendecirnos, para hablarnos, para fortalecernos, para todo lo que necesitemos en este día, toda la semana. Él ha prometido estar siempre con nosotros. Amado Dios, te damos gracias por la bendición de hoy, porque no necesitamos pedirla, Señor. Tú ya la tienes para nosotros. Te pedimos que esa bendición llegue a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Las familias, los corazones, que tu palabra sea viva y eficaz. Que no sea una religión y un mensaje aprendido en nuestra cabeza, Señor, sino una vivencia, algo que nos lleve a conocerte cada vez más a ti, Señor. Hoy pedimos, Señor, que solo tu Santo Espíritu esté en este lugar y se mueva con libertad en los corazones y en las mentes, Señor. Que todo espíritu inmundo, Señor, toda obra del diablo sea deshecha en tu poderoso nombre. Hoy, Señor Jesús, nos encomendamos a ti para gloria tuya, Señor. Amén. Antes de decirle el tema, quisiera yo comentarle que hay mucha inquietud en las personas respecto a la cuestión del tema de la salvación. Siempre hay como que una cuestión de saber, ¿realmente soy salvo? ¿No soy salvo? Y a veces para muchas personas es un tema bastante delicado. Por ejemplo, en alguna ocasión, platicando con una persona, me decía, oiga, yo soy salvo. Y yo simple y sencillamente le pregunté, ¿por qué dices tú que eres salvo? Y la persona pensó por un momento y después me contestó, bueno, mira, yo soy salvo porque una vez fui a una iglesia y había un mensaje muy bonito y se sentía la presencia de Dios. Y alguien al final, de manera personal, se acercó conmigo y me dijo que si yo quería aceptar al Señor Jesús. Le dije, ¿y tú qué hiciste? Me dijo, bueno, la verdad es que yo sí acepté a Jesús, hice una oración y creo que mi vida está bien. Le dije, bueno, vamos a dejar esto como verdad. ¿Y qué es de tu vida? ¿Qué cambios ha habido en ella? ¿Eres una nueva persona? ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente estás libre del pecado? ¿Eres una persona que ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas? Se quedó pensando por un momento y dijo, bueno, mira, yo trato de esforzarme. Y yo le contesté, es cierto, es necesario esforzarse, pero la obra que el Espíritu Santo es mucho más allá que todo esto que estamos platicando. En otra ocasión platicaba con una persona que también me decía, yo soy salvo, y te voy a decir por qué soy salvo. En una ocasión tuve un sueño, una visión donde yo veía cómo Jesús abría los cielos y descendía y venía hacia mí y me decía, yo ya te he perdonado. Desde aquel entonces dijo, yo creo que Dios ya me ha perdonado a mí, soy otra persona. Me quedé pensando por un momento, analizando las Escrituras, y la verdad es que esa experiencia no está en la Biblia. Entonces, cuando hablamos del tema de la salvación, es un tema tan importante, tan necesario, porque pudiera ser que cada uno pueda tener una experiencia o un concepto muy personal, o dependiendo a qué grupo o iglesia asista una persona, entonces tendrá un concepto tan diferente. Pero necesitamos volver a las Escrituras, necesitamos comprender el tema, ¿qué es nacer de nuevo? Entonces el tema es ese, nacer de nuevo. Vamos a ver Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Juan 3, verso 1 y 2 nos dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí vemos primeramente a un hombre principal entre los judíos, dice la Biblia. Ese hombre es un hombre que le llaman o se llama Nicodemo. Y este hombre vino a Jesús, vino de noche. La Biblia no nos da explicaciones por qué vino de noche, pero sí nos dice que era un hombre principal. Algunos comentaristas dicen que él pertenecía a la clase sacerdotal y era parte del Sanedrín. ¿Qué es eso? Eran la clase gobernante, las personas que tomaban las decisiones importantes espiritualmente hablando.
Entonces no era cualquier persona, era un hombre maestro. Era un hombre que conocía las Sagradas Escrituras, la Torá, el Pentateuco, lo sabía perfectamente. Entonces él, como maestro, como una persona que conoce las Escrituras, llega a Jesús, pero no quiere llegar con un hijo de un carpintero a la vista de todos, diciendo: mira, Nicodemo, el hombre que conoce la Biblia, va a preguntarle al hijo del carpintero sobre los asuntos espirituales. Entonces Nicodemo va de noche, va de incógnito, no quiere que la demás gente se dé cuenta que él tiene una inquietud legítima, una inquietud correcta. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Y lo primero que le dice Nicodemo: mira, yo sé que tú eres maestro, yo sé que tú eres un hombre de Dios, porque las señales que tú haces nadie las puede hacer. Y en eso estaba Nicodemo, porque él tenía esa inquietud. En Juan 2, versículo 23 al 25 nos dice, usted lee la Biblia y el capítulo anterior dice por qué Nicodemo estaba impresionado. Vamos a ver Juan 2, versículo 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, fíjate lo que dice ahí. Muchos creyeron en su nombre. ¿Y por qué creyeron? Dice, porque viendo las señales que hacía. En otras palabras, lo que Jesús estaba realizando a vista de todos era impresionante. Imagínate que una persona que es paralítica se levante, o una persona que no tiene mano, de repente le comienza a crecer una mano. Eso es increíble, sobrenatural, portentoso. Entonces la gente estaba observando esas maravillas y decía: este es más que un profeta, este es más que un buen hombre, o es más, es mejor que un rabino, tiene que ser algo más. Pero dice el versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. La pregunta interesante es, ¿por qué Jesús no se fiaba de ellos? Estaban impactados. Imagínate que Jesús en carne y hueso viniera aquí, en este lugar, y de repente te sanara una enfermedad incurable. O de repente Jesús hiciera un milagro por lo que has estado pidiendo tantos años. O aquello que te ha atormentado tanto de repente desaparezca. Seguramente tú dirías: Jesús es grandioso, ¿cierto? Es maravilloso. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Aquí es la parte interesante. Entonces Jesús quiere mostrarnos algo más allá de lo que los ojos humanos alcanzan a percibir. Y ese más allá tiene que ver con el corazón de las personas. Los cambios externos, las apariencias, lo que una persona pueda tener por fuera puede ser a veces tan engañoso. Sinceramente, estamos viviendo en un mundo de engaño. Vamos a ver Juan 6, versículo 26, cómo en muchos contextos, personas que vieron señales, que tuvieron beneficios de Dios, realmente no nacieron de nuevo, no se salvaron. Juan 6, 26 nos dice, respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a un grupo de personas: bueno, tú viste señales, ¿cierto? Viste las señales, viste prodigios, viste cosas y te impactó, ¿cierto? Pero tú me estás buscando, no porque realmente quieras tener un encuentro personal conmigo, no porque quieras conocerme, no porque me quieras amar y caminar conmigo todos los días de tu vida. No porque quieras agradarme a mí, dejar tu vida pecaminosa, sino que tú estás buscándome porque recibiste un beneficio. Comiste y te saciaste. En otras palabras, le está diciendo Jesús: lo único que buscas de mí es un beneficio y nada más. Y aquí es donde hay algo interesante. Las personas que buscan un beneficio ciertamente salen y de repente dicen: yo ya me sané, mi problema se terminó, ya la situación que estaba atravesando ya no me aflige tanto, los problemas que estoy viviendo ya no son tan difíciles, mi vida está bien. En otras palabras,
ya muchísimas gracias a Dios. Sigo viviendo como bien me parece. Déjame platicarte una historia, por cierto, verídica, real, en todos los sentidos. De repente había un hombre que era violento en su casa, un hombre terrible, un hombre que hablaba groserías, muy violento. De repente, este hombre dejó ir a su esposa a las reuniones de la Biblia. Y este hombre, de repente, cambia drásticamente. Y le dice a la mujer, ya no quiero que vayas a ninguna cuestión de la Biblia. No quiero que asistas. No quiero que te pares jamás y que escuches nada de Dios. La mujer estaba sorprendida porque le dijo, bueno, si tú me diste permiso, ¿por qué cambias de opinión ahora? El hombre, con los ojos brillosos de la droga y de la borrachera, le dijo, es que yo pensé que cuando tú comenzaras a leer la Biblia, entonces a mí me iba a ir bien y yo iba a tener dinero y muchas cosas iban a cambiar para bien, pero ahora que veo, no pasó nada, no cambió nada y ahora ya no vas a leer la Biblia. Qué interesante, un hombre alcohólico, un hombre borracho, sacó de su corazón lo que había. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿No es así? Este hombre fue muy franco al decir, pues yo lo que busco de Dios es un beneficio. Pero si somos honestos, ¿cuántas personas en la vida están buscando de Dios solo un beneficio? Porque cuando las cosas van mal en casa, ya no quiere buscar de Dios. Cuando las cosas van mal en el matrimonio, ya no quiere buscar de Dios. Cuando las cosas van mal económicamente, dicen, oye, ya no quiero buscar de Dios. O de repente las cosas ya no son como yo pensaba, me estoy asfixiando. Entonces digo, no, ya no, me estoy ahogando. Espérame, no tiene que ver con eso, Dios. Entonces Jesús está observando los corazones de cada persona. Entonces Él les dijo tajantemente, ustedes me buscan no por las señales, no porque me estés buscando, sino por el beneficio, porque comiste y te saciaste, por eso me buscas. ¿Qué reproche tan grande está teniendo Jesús? Y yo quiero decirte que ese es un grupo, un sector de personas que dicen ser salvos, que dicen conocer a Dios, pero cuando ya las cosas no son como quieren, entonces comienzan a declinar. Se comienzan a marchitar como esa flor y de repente ya se están secando y como la vida cada vez es peor, dicen, ¡ay! Ya no quiero. Pero espérame, ese corazón Dios dice que no es creyente. Vamos a otro grupo, espero que tú no estés en este. Juan 8:31 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si permaneces en su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, Jesús está hablando un principio muy básico en la vida cristiana. Al árbol, por los frutos, los vas a conocer. La vida de un creyente no es cuando todo está bonito. La vida de un creyente es a través del tiempo, porque una persona que en verdad ama a Dios va a dar fruto con perseverancia. No importa si sientes que las cosas van mal, no importa si de repente tu salud ya no está como quisieras anteriormente. No importa si tu vida ahora está yendo de fracaso en fracaso, lo importante es si tienes a Dios y lo estás amando con todo tu corazón. Entonces, las personas que tienen corta duración, aquellas personas que cuando ya su barco comienza a naufragar, entonces ya no quieren nada. Jesús le dijo a esos judíos, si tú permaneces en la palabra, y la palabra permanecer significa alguien que está yendo cuesta arriba, como cuando vas arriba de una montaña, no sé si has experimentado eso. ¿Qué sientes en las piernas cuando vas avanzando cuesta arriba? ¿No te duele? ¿Qué sientes cuando todo es adverso y vas subiendo y vas sintiendo el peso, la dificultad para subir? Quiero decirte que para la vida cristiana se requiere más que ganas y se requieren más que decisiones personales. Se requiere que Dios esté en tu vida para que en medio de la adversidad tú te fortalezcas cada día más. Porque cuando somos débiles, dice la Escritura, entonces somos fuertes por el poder de Dios que actúa en nosotros. Pero Jesús les dijo a ellos, necesitas permanecer. El que no permanece no es creyente. El que permanece 3 meses, 3 años, 6 años
y después ya no quiere, no es creyente. ¿Por qué? Porque en verdad el que ama a Dios ha dado su vida y la ha puesto por amor a Cristo. Él dio su vida por mí, yo voy a dar mi vida por Él. En esto amamos a Dios, no en que nosotros la hayamos amado primero. Él fue el que nos amó primero. No sé si usted esté de acuerdo en eso. Pero hay otra cosa todavía más terrible. Santiago 2, verso 19 nos dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Qué interesante. Las Escrituras nos dicen ahora de manera más clara: cualquiera puede decir ser creyente. Cualquiera. Y cuando digo cualquiera, la Biblia te está diciendo, mira, hasta los demonios. Hasta los demonios dicen creer. Hasta los demonios tiemblan. El asunto es que su vida no concuerda con las Escrituras. Ese es el problema. Entonces, ¿quién es cristiano? Hoy en día hay una multitud de personas que dicen creer. Estás observando a unas personas, dicen soy cristiano. Ves a otras, todos dicen ser cristianos. Todos son cristianos. Todas las personas son cristianas. Es una multitud de personas que dicen ser cristianas. Pero la pregunta es, ¿quién es cristiano? Y si nosotros nos ponemos en esa multitud también, pudiéramos pensar, ¿somos creyentes realmente? ¿Somos cristianos realmente? ¿Por qué decimos ser cristianos? ¿Porque estamos en una congregación? ¿Porque estamos en un lugar donde se habla la verdad? Yo quiero decirte que esto es un fundamento totalmente falso. Te voy a hablar de algunos fundamentos falsos de manera breve. Una vez me encontré con una persona que dijo, ¿sabes? Yo fui a un lugar donde todo era extraordinario. Es más, yo veía cómo la gente se caía, yo veía cómo la gente sanaba. Y te voy a decir algo, me lo decía. Yo tenía una enfermedad de este tipo. En esa reunión precisamente donde hubo tantos milagros, en esa reunión, Dios me sanó. Y Dios me sanó y por lo tanto, yo creo que Dios me salvó. Y Dios hizo una obra portentosa en mí. Y inmediatamente le dije, Dios sana y Dios salva. Pero es importante analizar nuestra vida a la luz de las Escrituras. Siempre. ¿Por qué? Porque ese es el camino seguro. Su vida no concordaba con las Escrituras. En ninguna manera dudamos que Dios pueda sanar a una persona. Pero por favor entendamos. Una cosa es sanar y otra cosa es salvar. Entonces, hay personas que dicen, en la congregación yo vi cómo la gente se endemoniaba. Y vi cómo las personas de repente hablaban de manera diferente y echaban espuma por la boca y gritaban cosas horrendas. Y vi cómo los demonios salían gritando de la persona. Yo creo que ahí está Dios. Que bueno, puede ser que sea Dios, pero no confundas eso con la salvación. Y si así comienzas a ver todas las cosas, la prosperidad, todo el espectáculo espiritual, las visiones, los éxtasis, la cantidad de personas que asisten a una iglesia, las sanidades, etcétera, etcétera. Ponle lo que quieras en esa lista. Todo eso puede ser bueno. Todo eso puede ayudar. Pero no confundamos. Eso no es la salvación. Eso no es la salvación. De tal manera que Jesús mismo siempre estuvo advirtiéndonos de estas cosas. Mateo 7, 21 al 23 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor. La palabra Señor es Kyrios en griego. Amo. El patrón. El que manda. No todo el que me dice Señor de palabra. Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién va a entrar entonces? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, la vida concuerda con esa profesión de fe. Si yo hago una profesión de fe, pero mis obras, mis frutos son otras cosas, miento o robo, o soy una persona que se enoja y pierdo el control de mí mismo y comienzo a maldecir a otros, entonces mi vida no concuerda. Mi vida no concuerda con la palabra de Dios y es
un grave problema, porque dice ahí el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, muchos quiere decir cantidad. Pero Jesús solemnemente dice, y entonces les declararé, nunca, terrible cosa, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí es la pregunta interesante, ¿cómo una persona puede hacer milagros? ¿Cómo una persona puede echar fuera un demonio? ¿Cómo puede una persona hacer señales y Dios decirle, yo nunca te conocí? Fuiste una persona que vivió en pecado. Entonces, el panorama espiritual es tremendo porque el engaño espiritual va a ser terrible. Porque tanto predicadores como personas que se digan ser creyentes van a tener esa facultad de hacer estas señales que te estoy diciendo. Pero si la vida que ellos están practicando no concuerda con la Biblia, pues están practicando algún pecado en alguna área de su vida, están completamente, enteramente engañados. Pero el problema no es que estén engañados ellos solamente, sino que también van a engañar a otras personas. Pero entonces, en el fondo, ¿cuál es esa obra? En el fondo es la obra de Satanás. El demonio no quiere que las personas se salven legítimamente. El demonio le interesa que las personas cambien de religión. Al demonio le interesa que las personas hagan cambios externos. Al demonio le interesa que la gente tenga doble vida, doble cara en una iglesia. ¿Por qué? Porque entonces se vuelven en agentes, instrumentos en las manos de Satanás para destruir a los demás. Por eso muchas personas dicen, mira nada más cómo están los cristianos. Mira, ese se dice cristiano y mira, ya lo captaron en la cámara robando. Mira, ese se dice cristiano y está él haciendo cosas indebidas. Mira, ese se dice cristiano y ve lo que está haciendo. ¿Cierto? El diablo sabe bien lo que está haciendo. Pero bendito sea Dios, Él sabe mejor todavía Dios lo que va a hacer en este mundo. Sigamos adelante con nuestra historia. Ahora entendemos por qué Jesús le dice a Nicodemo algo bien interesante. Vamos a ver Juan 3, verso 3. Cuando llega este Nicodemo con toda las palabrerías de tú eres maestro, hemos visto señales, Jesús ya sabe por dónde va el asunto. Entonces le contesta en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, fíjate lo que le dijo Jesús, no le dio una disertación teológica, nada más le dice, de cierto te digo. La palabra cierto es, no hay de otra manera, así es. Que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Tajante. ¿Por qué Jesús es tan tajante? ¿Por qué no hubo la oportunidad para el debate teológico? Porque los teólogos les gusta muchísimo debatir y bla, 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 y esta verdad teológica y esta otra verdad, y lo que dice el griego y lo que dice... Espérame, Jesús no quiere entrar en esa controversia. Entonces Jesús le dijo de manera directa, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Así de sencillo. No, la disertación no va a ser cuántos milagros, cuántas sanidades, cuántos cambios. Mira nada más qué bonito te ves, has cambiado mucho. Está bien, qué bueno que cambies. Espérame. Pero lo que dice Jesús es lo siguiente, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces Jesús de verdad hizo pedazos la religión de aquel entonces, porque nacer de nuevo no tiene que ver con congregaciones. Nacer de nuevo no tiene que ver con milagros. Nacer de nuevo no tiene que ver con actos externos. Nacer de nuevo no tiene que ver con buenas intenciones siquiera. Nacer de nuevo es un milagro de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, Nicodemo, con su mente teológica, un hombre conocedor de la Torá, un principal en Israel, dice lo siguiente en el verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cuántos años te gusta que tendría Nicodemo? ¿50?
40 y tantos, entre 40 y 60 vamos a poner a este señor. Oye, si yo tengo 50 años, Jesús, ¿a qué te estás refiriendo? Un hombre de 50 años que tiene que volver a nacer. Y luego, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo le estaba diciendo, tú estás diciendo cosas realmente que yo no puedo comprender, son incomprensibles. Las Escrituras nos dicen que el hombre natural no puede comprender las cosas espirituales porque se tienen que discernir espiritualmente. En otras palabras, Nicodemo estaba pensando en el proceso de nacer biológicamente. Ya estoy viejo, entonces ¿qué? ¿Me hago chiquito? ¿Y cómo comienzo yo en este proceso para volverme a meter otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús, eso es una locura. Eso es algo inexistente. Eso para nada puede ser. Estás hablando de algo incoherente. Perfecto. El asunto es que Jesús está hablando algo más profundo que todo lo que tú estás diciendo, Nicodemo. Tiene que ver con lo espiritual. Tiene que ver con una vida espiritual. Entonces, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Vamos a ver qué contesta Jesús. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. En otras palabras, tú ya naciste en la carne. Te llamas Juan Pérez y naciste el 5 de julio de 1980 y tantos. Perfecto. Tú ya naciste. Lo que es nacido de la carne, carne es. Eso es lo que tú eres. Te llamas fulano, tienes tantos años, trabajas en tal cosa. Eso eres tú biológicamente como ser humano. Pero después Jesús dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces Jesús ya hace esa diferencia. No, Nicodemo, no tiene que ver con aspectos humanos. No, Nicodemo, no tiene que ver con cambios externos. No tiene que ver con cambios de religiones. No tiene que ver con cambios de aspectos físicos. No tiene que ver ni siquiera con que me cambio de nombre en tal religión. Nicodemo, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un nacer del Espíritu en tu vida. Porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es otra cosa totalmente diferente. Es algo que no podrás hacer por tus méritos propios. Es algo que no podrás lograr por ti mismo. Es algo que viene de Dios. Es algo celestial. Qué hermoso es Dios. Entonces, ahora entendemos por qué mucha gente se enfrasca en cuestiones de engaños. Que si yo tuve una visión y el ángel me dijo que yo ya había sido perdonado. Que si yo tenía una enfermedad incurable y me sané. Que si yo sentí unos calambres y un fuego hermoso que me tocó desde la punta de la cabeza hasta los pies. Que si hay mover del Espíritu y las señales y los milagros. Y que si los demonios son echados fuera. Todo eso lleva a una confusión terrible. Por eso hay tanta falsedad y tanto engaño. Porque las personas juzgan con los ojos de la carne. Porque las personas siempre están viendo con los ojos naturales, pero no procuran ver las cosas del Espíritu por la palabra de Dios. Y por eso hay tanto falso cristianismo. Ahí te puse unas monedas. Esas monedas son falsas. Y le puse ahí una leyenda que dice, un dicho del mundo, no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Porque hay cosas que pueden parecer, pero en la realidad no lo son. Hay cosas que parecen tan reales, de tal manera que estamos viviendo el mundo de la réplica o de lo falso. Réplica en el sentido de hacer otra cosa semejante. Por ejemplo, si usted ve un teléfono de buena marca, la que sea, de repente usted puede encontrar la misma marca con un precio más económico, pero por supuesto con una inferior calidad y que eso no le va a durar nada. De repente usted puede ver
que todo lo que es caro, todo lo que tiene calidad, comienza a ser clonado. ¿Para qué? Pues para que la gente compre algo más económico y con una calidad muchísimo más baja. Eso es lo que estamos viviendo. Usted puede comprar unos tenis, puede comprar una bolsa, puede comprar y ser una réplica, un clon, no real. ¿Y cuál es la consecuencia? Que usted tiene un producto de baja calidad y que no le dura para nada y que no sirve. Si quieres algo auténtico, es costoso. Tiene que tener la garantía y la calidad de que efectivamente eso es original. Bueno, quiero hablarte yo precisamente de eso. La salvación no puede ser una imitación de la religión. Puede haber cosas parecidas. Puede haber cosas que tú digas, se ve muy creyente, se ve muy cristiano, se ve muy bien, pero solamente Dios conoce los corazones y la Biblia te puede determinar con toda claridad, sin ambigüedades, quién es una persona nacida de Dios. ¿Quieres saberlo? Vamos a ver los clones, los falsos, y concluiremos con la verdadera salvación. Primera de Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Primera de Juan 1, verso 12 y 13 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a Jesús, su enseñanza, todo lo que Él vino a hacer a esta tierra, su obra redentora, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí el verso 13 nos dice algo interesantísimo: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de qué? Sino de Dios. Bueno, aquí yo te subrayé lo falso y le puse en negritas lo que es verdadero. Entonces, la misma Biblia te dice, hay cosas falsas, pero hay algo que es genuino y es espiritual y es de Dios. Y yo estoy seguro que tú anhelas lo espiritual, lo original, no lo falso. Si tú quieres ir con lo falso, te vas a engañar tú mismo. Y al final tu vida va a ser un verdadero fracaso. Vamos a analizar el que es nacido de sangre. Cuando hablamos de una persona que es nacida de sangre, es aquellas personas que nacen en un contexto religioso. Papá va a una iglesia, mamá va a una iglesia. A la iglesia ponle el nombre que quieras, eso no importa, la que sea. Entonces, por consecuencia, de repente el hijo va a ser exactamente igual que él. Y entonces dices, ya ves, ya es una persona que es nacida de nuevo. Alguien que ya está salvo. Alguien que está bien con Dios porque nació en un contexto, en una familia de una religión X. Entonces ya, en automático, es una persona creyente. Eso sucede muy a menudo. Usted puede ver a una religión con su corbata y su portafolio y ven a sus niños y ellos están haciendo lo que sus padres, los adultos están haciendo, lo están repitiendo. Y entonces la gente dice, mira nada más qué bonito. Ellos van a ser igualitos a su papá. Cierto, son repeticiones, pero una cosa interesante, no necesariamente estamos hablando de salvación. Juan 8:39 nos dice, Jesús estuvo combatiendo esto. Está hablando a los judíos de aquel entonces. Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, fíjate lo que le dijeron a Jesús, nuestro padre, nuestro patriarca es Abraham. Jesús le dijo, ¿qué les dijo Jesús? Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero fíjate qué interesante lo que está diciendo Jesús. Por supuesto que eran descendientes de Abraham. Por supuesto que de carne y sangre eran los parientes de Abraham. Por supuesto. Pero lo que está diciendo Jesús es lo siguiente. Mira, está bien que tu padre es espiritual, que tu mamá es espiritual, que tu abuelita caminó con Dios. Qué bueno. Pero si tú no tienes esa fe viva, personal, ¿de qué te sirve que tu abuela haya sido misionera o que tu abuelo haya sido no sé qué? Si tú en lo personal no tienes esa fe personal con Dios. Entonces lo que estaban diciéndole los judíos a Jesús es, nosotros no te necesitamos.
No necesitamos esa salvación de la que hablas. No, por favor, si nosotros, nuestro padre, nuestro descendiente, nuestro patriarca fue el mismísimo Abraham. ¿Qué vamos a andar necesitando una salvación? ¿Qué vamos a andar necesitando esa experiencia contigo, Jesús? Y Jesús les dijo, mira, si tu padre fuera Abraham, si tú en verdad fueras de esa simiente, las mismas obras habría en ti. Entonces no negó la parte de la carne y la sangre, del linaje, pero sí le dijo, tus obras no concuerdan, tu vida no concuerda. Y entiéndame una cosa de una vez, el que tu tía esté en esta congregación o el que alguien esté en esta iglesia y sea creyente, eso no te hace creyente a ti. O el que yo sea creyente no hace creyente a mis hijos. Tiene que ser una fe personal, manifestada en los frutos. Al árbol por los frutos los vas a conocer. Por favor, quitemos este engaño. El que una persona sea muy piadosa no quiere decir que los demás sean piadosos en derredor de él. Por favor, eso no puede ser. Cada quien debe de tener una fe personal y va a ser manifiesta por los frutos. Al árbol por los frutos los vas a conocer. ¿Y cuántas veces se confunden las personas? Ay no, pero mire nada más, el hermano se ve espiritual y el hermano se ve lleno de Dios. Pero ay, mira, yo veo a los parientes que... Sí, espérame. El hermano es una cosa, sus parientes son otra. Cada quien dará cuentas a Dios de sí. Jesús dijo, estarán dos acostados en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Ah, no, el que tu esposa sea una santa, una mujer consagradísima, no quiere decir que el otro sea creyente. ¿O será que sí? ¿Que la esposa es creyente porque la esposa es santa? ¿Y que ya por eso él entonces ya nació de nuevo y ya está salvo? No te engañes, no nos engañemos. Jesús dijo, quiten ese engaño del diablo. No es por parentesco, no es por la sangre. No puede ser. Es algo personal. ¡Qué tremendo! Disculpe si es algo que molesta. Es necesario, la Biblia es clara. No se puede heredar la fe en el sentido de que yo ya soy cristiano y en automático eres cristiano. La Biblia nunca dice eso. Juan 8:41 nos dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Jesús les dijo fuerte. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ya estaba en una situación tensa el asunto. Ya le estaban diciendo a Jesús, mira, vamos a acabar este asunto pronto. Nuestro padre es Abraham. Y nuestro Padre espiritual es Dios mismo. Y Jesús les dijo, no. Ustedes hacen las obras de su Padre. ¡Qué palabra tan tremenda! Es impresionante lo que dijo Jesús. Porque en el verso 44 les dice, con toda la claridad, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oye, qué falta de tacto de Jesús, qué falta de sensibilidad. Ellos están en un contexto de la Torá y toda la descendencia del linaje de Abraham. Y aparte dicen que su padre es Dios y Jesús le dice, no, tu padre es el diablo. Porque tus obras hablan por ti. Yo creo que les haber enojado eso, ¿no crees? Pero esa palabra nos la tenemos que aplicar nosotros también. Si nuestras obras no son justas, estamos haciendo nuestra propia voluntad. No importa que llevemos 100 años en una denominación. Y no importa que hayamos hecho algunos cambios de afuera. Y no importa que tu pariente sea el apóstol no sé quién. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis.
Jesús, cuando viene a hablar a las personas, habla con toda franqueza. Si tú crees que porque tienes un contexto familiar de creyente estás en el cielo, estás en el infierno. Estás engañado y estás perdido. Dios quiere que te arrepientas y tú mismo busques a Dios para que en verdad Dios se compadezca de ti. Pero no estés acomodado diciendo, no, es que yo tengo a mi familia creyente, están orando por mí, yo estoy en un contexto. Sí, no te confíes. Dios no se va a hacer de la vista gorda porque tu pariente es cristiano. No. Entonces Jesús quitó el engaño, la sangre. Y luego viene otro engaño. Espero que no estés en el que está, pero si estás, Dios te está hablando para que busques a Dios con seriedad. El siguiente es el nacido de la carne. Vemos a un bebé y tiene que ver precisamente con ese nacimiento biológico, pero también las Escrituras nos hablan de lo que es la carne. En el griego significa los deseos pecaminosos. Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7 nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Tampoco pueden. Aquí hay una verdad importante, súper importante. Dentro de mí, en mi cuerpo, hay deseos. Y esos deseos para nada son buenos, son egoístas. Y esos deseos siempre van a tratar de satisfacer lo que yo quiero y a salirme con la mía y a andar buscando siempre mi complacencia y siempre buscando mi propio interés, mi propio beneficio y siempre tratando de evitar la negación, la cruz y el amor a los demás, siempre tratando de buscar y sacar ventaja de todo tipo de situaciones. Eso es la carne. Y te llevan, ¿qué? A la mentira, te llevan al enojo, te llevan al adulterio, te llevan a la fornicación, te llevan a todo tipo de deseo inmundo. Y las personas se esclavizan en eso. El versículo 15 nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. En otras palabras, las personas que están en la religión han interpretado este libro de Romanos, donde dicen, es que mira, esa es la experiencia de un creyente. Me ando quemando en mis deseos y de repente cedo a la pornografía. Pero le pido perdón a Dios y ya le digo que no va a volver a pasar. De repente vuelvo a ceder otra vez a mis enojos y le volví a gritar a mi mujer y le dije unas palabrotas, pero Dios sabe que yo no quiero y me estoy esforzando y anhelo con todo mi corazón no volver a eso. Ya, Dios, perdóname, y otra vez vuelvo a lo mismo. Pero ahora de repente sale otro deseo, viene una mujer y le empiezo a codiciar y digo, ay Dios, no quiero, ayúdame porque siempre estoy cayendo en esto y en esto y en esto y en esto. Y la verdad se vuelve algo que se llama esclavitud. Y esa esclavitud es horrible porque la persona entiende en su cabeza que está mal lo que hace, que está mal lo que está viviendo, que está mal lo que la persona está experimentando, que sus acciones están mal y lo sabe. Por favor, nadie está engañado en ese sentido. Cada persona tiene una conciencia, cada persona sabe sus actos, cada persona sabe en lo secreto lo que hace, pero está esclava. Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo en la religión es ese que está como dándose golpes de pecho y diciendo, Dios, perdóname, Dios, perdóname, Dios, perdóname. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y pasan al altar a llorar, Dios, ya ahora sí no vuelvo. Y otra vez, otro periodo. Es como una montaña rusa donde está subiendo y bajando, subiendo y bajando. Eso no es la vida espiritual que Dios nos ha ofrecido. Ese es el engaño de la religión. Y aquí la pregunta es, ¿eres un esclavo o estás libre del pecado? Cuando a una persona en la religión le dices eso, lo ofendes. ¿Cómo? Alguien puede ser libre. ¡Qué soberbio! Eres lo peor que pueda haber. ¿Cómo puedes decir que puedes ser libre del pecado? ¿Cómo? Eres un soberbio.
entonces Dios no tiene poder para librarnos. ¿No dijo Jesús? Si el Hijo os libertare, ¿seréis verdaderamente libres? ¿No dijo eso? No dijo que seas tú. ¿Por qué en este espacio tanta gente está amarrada? Porque el demonio ha sido hábil para engañar. Aquí el diablo ya no usa solamente el razonamiento, sino también la Biblia. Y con la Biblia le dice, eres un esclavo, ya ves, no puedes dejar el pecado, no puedes cambiar, siempre vuelves a lo mismo. Tu vida está en esa condición y no vas a salir nunca. Esos son los dardos del diablo en la cabeza. Y el esclavo se queda allí paradito, como que diciendo, no hay más, no existe otra cosa. Y si yo digo que Dios puede hacer libre, voy a ser hasta soberbio y Dios hasta me pueda matar, porque si yo niego que estoy en pecado, mi vida está totalmente destruida. Y ahí va la persona en una caída continua. Pero déjame decirte de parte de Dios, esto es un engaño. Aquí no es la salvación de Dios. Esto es la religión, producto del mismo diablo engañador del mundo entero. Esto no es salvación. Si esa es tu experiencia, no es salvación. Siguiente falso converso. Voluntad de varón, dice ahí la Escritura, ¿cierto? ¿Y qué es la voluntad de varón? Son esas personas bien intencionadas que te están evangelizando y te están presionando para que tomes una decisión. No hay nada de malo en evangelizar, quiero comentar. Simple y sencillamente yo creo por las Escrituras que la salvación es una obra del Espíritu Santo y que no es producto de la presión humana, donde ahí los padres están obligando a los hijos, ándale hijo, conviértete hijo, tú tienes que ser creyente. Bueno, tiene que ser creyente a fuerzas. Sí, tienes que ser creyente. Tú tienes que buscar de Dios. Tú tienes que estar haciendo las cosas correctamente. Tú tienes. Y está la presión y la presión. Muchos jóvenes no quieren estar en la congregación, pero los padres los están presionando y presionando y presionando y presionando. Y llega el momento que esos jóvenes dicen, ya estoy harto. No quiero nada, ya me fastidié, siempre están con lo mismo y ahora sí esto y lo otro y no hagas aquello. ¿Sabes? Qué triste historia. ¿Cuándo viste a Jesús hacer eso? No se vuelve ya como las moscas molestísimas, aquellos evangelistas de la religión que te están duro y duro y duro y duro. Están haciendo la obra del Espíritu Santo. ¿Quién los facultó para eso? Dice la Escritura que nadie viene a Jesús si el Espíritu Santo, si el Padre no los trae a Él. Es una obra de Dios. Y quiero aclarar, no estoy en contra del evangelismo. No estoy en contra de hablar de Dios a otras personas. Pero entiende, yo no puedo presionar a una persona a tomar una decisión si no está plenamente convencida por Dios. Si no hay argumentos escriturales para que la persona pueda comprender y buscar a Dios con todo su corazón. Puedo orar, puedo ayunar, puedo darle la Escritura, pero obligar y forzar a una persona, le estoy haciendo un mal. Si no concuerda conmigo, vamos a leer Mateo 23, verso 15. Mateo 23, verso 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un convertido, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué palabras tan suaves y delicadas de nuestro Señor Jesucristo. Les dice a esos falsos conversos, porque son falsos conversos, hipócritas. ¿Y por qué hipócritas? Porque tampoco su vida concuerda con su salvación. Dicen y no hacen. Dicen que son libres del pecado y ellos mismos son esclavos de corrupción. Y van y hacen tantas cosas para hacer un convertido y después de que lo hacen, dice Jesús, lo volvieron 2 veces más hijo del infierno porque estaba perdido en el mundo y ahora en la religión esta está más perdido y más engañado que antes porque ahora dice estar bien en pecado. Esta es una obra de Satanás en todo el sentido de la palabra.
¿Y en qué se transforma esto? En un cambio de religión. Es horroroso que una persona, es inmoral que una persona nada más haga un cambio de religión. Y cuando alguien está pensando, no, es que es una guerra de religiones, y si yo soy de esta religión, ¿me vas a cambiar a la otra religión? Por favor, eso es un acto inmoral. Dios no te pide que cambies de religión. Dios te pide que lo conozcas a Él y verás que todo va a ser transformado. Y tú podrás ver ahora con los ojos que Dios te da con la Escritura para hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque Dios te dará la claridad. Dios habla. Dios no está mudo. Dios es todopoderoso. Y cuando una persona ha cambiado de religión, está orgullosa, está feliz y dice, no, yo estoy bien. Porque mira, antes yo era drogadicto, borracho y le pegaba a mi esposa. Ahora nada más ando codiciando en el internet y ando metiéndome y navegando en toda cuanta porquería por ahí se me atraviesa. Pero estoy bien porque yo estaba muy mal antes. Ahora estás menos mal. No puede ser. Y para eso se tienen que inventar muchas doctrinas. No tiene caso hablarlas en este momento. El cambio de religión no cambia nada. Es solamente cambiar de un estercolero a otro, de un lodazal a otro. No tiene caso. Dios no cambia la religión, Dios cambia el corazón. Y aquí viene ahora lo que es un nacido de Dios, según las Escrituras. ¿Qué es un nacido de Dios? Efesios 2, verso 8 nos dice, porque por gracia, la palabra gracia es gratuitamente, sois salvos por medio de la fe. Y esto, lo subrayé y lo puse en negritas, y esto no de vosotros, no de tus esfuerzos, no de que le quiero echar ganas a las cosas de Dios. Espérame, aquí no se trata de echarle ganas, se trata de que ames a Dios, de que estés con Él. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. No se trata de que digas, ahora voy a hacer todas las cosas. Espérame, qué bueno que tengas esa intención, pero es Dios el que hace todas las cosas. A lo que nos toca a nosotros es estar con Él, amarlo a Él, estar en su presencia, caminar con Él, depender de Él y decirle, Dios mío, ayúdame, leer las Escrituras y que por ellas seas transformado de gloria en gloria. Quiere decir que es algo de Dios totalmente. ¿Qué parte pones tú? La parte del arrepentimiento, la disposición de estar con Cristo y que Él te guíe a lo que Él quiera que hagas. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aniquila las obras, aniquila todo lo que tú puedas esforzarte. ¿Cuál es el grave error que comete una persona que no es creyente? Que siempre se arrepiente o dice arrepentirse y dice, Dios, te prometo que no vuelva. Espérame. ¿Y si vuelves? ¿Verdad que ahora ya no te crees ni tú mismo? Porque dijiste, no vuelvo, y volviste. Yo aprendí una cosa cuando me convertí. Yo nunca le dije, no vuelvo. Le dije, Dios, ayúdame a caminar contigo para no volver. Eres tú, no yo. A mí lo que me toca es pedirte que tú estés conmigo y caminar contigo. Lo demás tú lo vas a hacer. Y cuando viene un problema, Dios, ayúdame. O cuando viene una situación, una tentación, Dios, no quiero ya esto, yo no deseo esto. ¿Quién es? Es Dios, ayudándonos. Dice las Escrituras que no hay ninguna tentación que sea sobrehumana, sino que fiel es Dios que juntamente con la tentación también dará ¿qué? ¿Dios es mentiroso? No, Dios no es mentiroso, Dios es verdadero. Y si te dice que en una tentación Él te va a dar la salida para que no caigas en eso, Dios no miente. Entonces Dios sí puede librarnos del pecado. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La promesa de Ezequiel capítulo 11, verso 19-20 nos dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. La obra de salvación no es externa. No comienza con los cambios de afuera, los fariseos. Es que nosotros ya cambiamos la borrachera, el adulterio. Y entonces Jesús les dijo, sepulcros blanqueados.
que a la verdad por fuera os mostráis hermosos, pero por dentro estáis llenos de inmundicia y de toda clase de maldad. ¿Dónde empieza la obra del Espíritu Santo? En el corazón. ¿Y qué es el corazón? Es donde tomamos nuestras decisiones. Porque Jesús dijo que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, el adulterio, la avaricia, la fornicación. Dice, todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Entonces Jesús no se va a limpiarlo de afuera, a quitarte solamente lo borracho, a quitarte solamente lo adúltero, lo externo. No, Jesús se va a la raíz y te dice, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es cambiar tu corazón. La obra del Espíritu será siempre en el corazón, no afuera. Ya lo de afuera se muere solo. Es como cuando usted va a una planta y se le empieza a cortar las ramas, pues con el sol y con el agua vuelve a surgir otra vez. No, pero si tú arrancas algo de raíz, se secó. Entonces Jesús se va a la raíz. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Nuevo. No un corazón medio parchado, medio cambiado, como una llanta vieja que le pones una cámara. Sí rueda, pero es una llanta vieja, ya le pusiste 20 parches. No. Jesús no viene a poner un parche, y no viene a ponerte a esa llanta vieja. Él viene a cambiar. Te da una nueva. No, una cámara también ya que tiene 1000 parches. No, pero funciona. Pues sí, rueda, pero un día te va a matar. No es lo mismo quitar esa llanta vieja y parchada y ponerte una nueva. ¿Por qué pongo un ejemplo tan burdo, dirá usted? Porque ¿sabía usted que la palabra griega para la llanta también la conocemos como neumático? ¿Y sabe por qué le dicen neumático? Porque la palabra neuma en el griego es espíritu. También se puede traducir como aire. Le llaman neumático porque dentro tiene aire. Exacto. Qué curioso. El espíritu en griego es neuma. Y también se puede traducir como aire. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que Dios no viene a cambiarte cosas. Viene a quitar tu corazón viejo, malvado, perverso, podrido, malintencionado, y te pone un corazón nuevo. Quizás usted no me crea a mí, mis palabras échelas a la basura, pero créale a Dios, busquen las Escrituras. Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón que Dios te da un corazón nuevo? Ahí te lo dice. No solamente son los ríos de agua viva que siento, el gozo que está dentro de mi alma, y grito y siento contento y me siento feliz y estoy en un éxtasis. Bendito sea Dios que sientes eso. Pero el resultado no es eso. Ese no es el fin. Aquí te dice, ¿para qué? El verso 20, para que anden en mis ordenanzas. ¿Para qué Dios te da un corazón nuevo? Para que guardes sus mandamientos y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. ¿No te parece un milagro grandioso? Entonces la obra del Espíritu Santo es un nuevo corazón en ti. Y un nuevo corazón no solamente para gozarte en Dios, sino para guardar sus mandamientos, porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Esa es la obra del Espíritu, una obra que está en el corazón, no afuera, no en las visiones, no en los milagros, no en lo externo, donde la religión ha hecho su nido y los demonios han tratado de desviar a multitudes de gentes para quitarlas del camino de Dios. La obra del Espíritu es en el corazón del hombre. Dios quita el corazón pecaminoso y da un corazón nuevo para que anden en sus mandamientos. 1 Juan 3:9 dice, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, ¿pudiera una persona caer en pecado? Cierto, como lo raro en la vida.
Porque Jesús también conoce que las pasiones pecaminosas están batallando en nuestra alma. Y pudiera alguien en algún momento deslizarse o caer o tropezar en algo. Pero Dios le llama a que se arrepienta, que pida perdón y se restaure, vuelva al camino. Entonces la palabra practicar significa aquel que ya habitualmente está viviendo para lo malo, en la mentira, en el enojo, en la amargura, en la pornografía, en la envidia, en la mentira, y todos los pecados que quieras poner ahí que están en las Sagradas Escrituras. El que practica el pecado es del diablo, dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, el Espíritu Santo está en ti. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es el sello de un hijo de Dios. Romanos 8:16. No necesitas sueños, no necesitas señales, no necesitas que un hombre de carne y hueso te diga, sí, usted ya nació de nuevo. Le vamos a dar un certificado de que en esta honorable congregación, el día fulano de tal, a tales minutos y a tales segundos, usted nació de nuevo. Y está firmada por el pastor, por el diácono y por todo el comité de asociados. Y le vamos a poner el sello. Aquí tiene usted, ya nació de nuevo. Eso sería ridículo, ¿no es así? Ningún hombre te puede decir. Dios tiene la autoridad en las Escrituras para decirte quién es un nacido de nuevo. Yo no puedo saber quién es nacido de nuevo, sino porque viviera con la persona y viera sus frutos y le diría, no eres cristiano. Pero se lo diría con mucho amor y le diría los porqués. Pero aquí está la claridad en la Biblia. Romanos 8:16. El Espíritu mismo. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu es Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Será que Dios realmente te puede hablar y Dios te da testimonio dentro de ti mismo que eres creyente? La Biblia dice que sí. Una persona que es nacida de Dios, 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio. Un corazón limpio. Te ha dado Dios un corazón nuevo. Es un corazón limpio. Y otra vez volvemos al ejemplo del neumático o del carro si tú quieres. ¿Cómo es tu vida sin Dios? Es como el carro viejo. ¿Quién no ha tenido un carro viejo? Dígamelo a mí, yo he tenido muchos carros viejos. Que no le sirve ni el limpiador y que con un hilito usted tiene que andarle jalando para que funcione porque no le funciona. Y sale más caro reparar ese carro viejo que cualquier otra cosa. Entonces le amarra usted un lazo y le jala para que entonces pueda limpiar el parabrisas. O usted tiene que andarle pegando aquí para que funcione a alguna parte del vehículo. O de repente está todo abollado y dices, no, pues cambiarle todas las piezas, mejor lo traigo así. Usted trae un carro viejo que ya le sale humo por todos lados, que no le funciona nada y a veces ni el claxon le funciona. Esa es la vida vieja de una persona. Completamente hundida en el pecado, en la maldad, en el egoísmo y en todas sus perversiones. Y así anda esa persona como un automóvil viejo destartalado. Pero entonces Dios viene no a hacerte una obra de hojalatería. Vamos a limpiarle aquí, mira tu salpicadera que ya está un poco chueca. Ni vamos a cambiarle la defensita que está ya, mira, tantos golpes que la vida y no aprendes. No, Dios no se dedica a la hojalatería. Lo que hace Dios es que toma ese carro viejo, si es que tú estás de acuerdo, y si es que tú te arrepientes, y si es que tú en verdad deseas que tu carro ya está totalmente perdido, y dices, esto no vale nada, y agarra ese carro viejo y lo echa a la basura. ¿Has visto cómo los comprimen a esos carros viejos? Los hacen y queda un cuadrito pequeño, porque eso ya no sirve para nada más que para el fierro viejo. Y entonces Dios te da las llaves de un automóvil completamente nuevo. Jesús nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas. Pero fíjate que no es lo externo.
no es lo externo. Es lo del corazón de las personas. Una persona que ha nacido de nuevo tiene un corazón limpio, tiene una buena conciencia. ¿Te acuerdas que cuando no tienes a Dios, la conciencia te perturbaba a cada momento? Copiabas en el examen y te sentías mal porque eso es deshonestidad. Decías, no, pues me aguanto. Y estabas ahí en el fraude, en la empresa y sentías mal, me aguanto. ¿Qué hiciste con esa pobre conciencia que te dio Dios? La hiciste como piedra. Y ya después pecabas a gusto, ya ni la conciencia te avisaba. Bueno, Dios te da una buena conciencia cuando te salvas. Y te da una fe, ¿qué dice ahí? Una fe, 1 Timoteo 1:15, por favor, si me lo ponen. 1:5. Y una fe no fingida. Dios te da una fe no fingida. Entonces, si dice ahí que Dios te da una fe no fingida, entonces quiere decir que la fe sí se puede fingir. Entonces puede haber muchos falsos hermanitos y muchas falsas hermanitas, porque están fingiendo, están actuando. Pero bueno, Dios conoce los corazones. Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y qué es eso de que somos guiados por Dios? Que caminamos en íntima comunión con Él y podemos hablarle y preguntarle y Él nos va a dirigir a toda cosa buena. Cuando alguien de repente llega con la lista en un cuaderno, ¿qué piensa usted de esto? ¿Es moral, es inmoral? Y lo otro, y aquello. Tú necesitas el Espíritu Santo. Yo no puedo ser tu conciencia. Yo no puedo ponerme en tus zapatos y estar a cada momento, porque tú entonces necesitarías, como alguien estaba diciendo, un pastor de cabecera, que cada día le estés preguntando y preguntando al pastor y qué va a pasar y qué va a hacer y cómo, oiga, hoy no circula mi carro, ¿lo puedo sacar? Ya el pastor dice, déjeme orar para que venga la iluminación. Que cree que tuvo una revelación, que no lo puede sacar porque si no se lo va a llevar la grúa. Quizás nos da risa, pero hay personas que a veces quieren depender de los hombres de esta manera. Eso no puede ser. Dios nos va a guiar a toda verdad. Y un nacido de nuevo, lo primero que hace es, de verdad, se afianza a Dios como no tienes idea. Es alguien que tiene el tesoro más grande, se llama Dios. Y aprende a caminar con Dios. Primera de Juan 4:8, el fruto de una persona nacida de nuevo es que ama. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pero no es el amor del sentimiento, es el amor sacrificial de Jesús. Ves a las personas con otros ojos. Al que odiabas ya no lo odias. Al que te hizo daño y al que tanto te ofendió y tantas maldades te hizo, de verdad ya no le deseas nada, al que le deseas que le vaya bien. Esa es una obra de Dios en los corazones. Primera de Juan 3:20, 21 nos dice, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces, si el corazón nos reprende, si tenemos mala conciencia, es evidencia de un corazón no nacido de nuevo. Ahora, cuando una persona ha nacido de nuevo, la conciencia le avisa para todo, hasta porque no saludaste a una persona. Tu deber es detenerte e ir a saludar a la persona. Y si ya no está, al otro día, discúlpame, mira, no te saludé por esto. Está respetando tu conciencia. Un nacido de nuevo respeta su conciencia. Juan 3:5 nos dice, respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Volvemos a nuestra historia de Nicodemo. Ya hablamos de los falsos conversos y del que es nacido de Dios. Pero Jesús le dice a Nicodemo, si no naces del Espíritu y del agua, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con el nacer del Espíritu y del agua? Bueno, ahí vemos
cómo Jesús, dice, se bautizó. Vamos a ver, hay una foto donde se está bautizando Jesús, por favor, si la pueden poner. En Hechos 2:38 nos dice, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y también dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y en Apocalipsis 1:15 nos dice que Jesús tenía su voz como estruendo de muchas aguas. Bueno, entonces cuando hablamos de que es necesario nacer del agua y del Espíritu, una parte es metafórica. Quiere decir que a través de las Escrituras conocemos el camino de salvación. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Pero también representa el bautismo en agua. ¿Y qué representa el bautismo en agua? Obviamente, previamente, antes, la persona debió de haberse arrepentido, como dijo Pedro. Romanos 6, verso 3 al 6 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestro carro viejo, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿qué representa el bautismo? Es un testimonio público a toda la gente de que en verdad tú has creído en Dios. Y que estás a los ojos de todos, porque somos cartas abiertas leídas por todos, de que tu vida efectivamente le pertenece a Dios. Entonces el agua representa la muerte del viejo hombre, representa que ya no vas a vivir más al pecado. Pero el bautismo también representa la resurrección de los muertos, que quiere decir que una persona que ha nacido de nuevo también va a resucitar cuando venga Jesús por su santa iglesia, y que eres parte de esa iglesia y que tienes parte con el Señor Jesucristo y que tú eres de las personas que han creído en Él en esta tierra y que están esperando su segunda venida y que te santificas y que vives para su gloria. Eso es lo que representa el bautismo. Termino diciendo lo siguiente, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva, no cambiadita, no jalateada, no, nueva criatura es, otra persona. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, todas. Y aquí es donde Dios quiere darte una vida nueva. Pero yo quiero pedirte que seas honesto, porque seguro es que Dios te habló. La Biblia no da ambigüedades, no es confuso el asunto, es muy claro. Y estoy cierto, tan cierto estoy que Dios te ha hablado, que tú sabes dónde te encontraste y cómo te relacionaste y dónde te viste. Y la pregunta que yo quiero hacerte es si en verdad tú quieres nacer de nuevo. Si tú quieres buscar esa salvación de Dios, no la religión, no la forma. Que eches a un lado todo lo que has aprendido. Que si te dijeron solamente que con una oración ya tu vida es otra, te engañaron. Que si de repente tu vida la viste reflejada en el esclavo, donde estás luchando con los pecados, caes, vuelves a llorar, te vuelves a arrepentir, te vuelves a remorder, vuelves a caer. Eso no es la vida espiritual. O si eres la persona que de repente dices, no, me voy a esforzar y que le voy a echar todas las ganas para luego verte otra vez involucrado en lo mismo. Tu vida así fracasa continuamente. O si estás muy acomodado diciendo, es que no, mi madre es cristiana, mi padre, mi abuelo, no, olvídate, fueron apóstoles todos ellos. ¿Y eso qué? Solamente hay uno que es nacido de Dios y es un asunto personal. Tú no te podrás salvar por la fe de tu abuelo, ni de tu padre, ni de tu tío, ni de tu hermano.
Tú necesitas a Dios. Cada uno necesitamos a Dios. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Pedimos que tú honres y glorifiques tu palabra, Señor. Pedimos que esa palabra, Señor, tenga ese poder, esa autoridad para la cual la has enviado, Señor. Y tú has enviado tu palabra, Señor, para dar vida y vida en abundancia. Y has enviado tu palabra, Señor, para que por ella seamos salvos. El arrepentimiento y la fe, Señor, no hay otro camino. Oh Señor, porque tú has prometido, Señor, que ibas a dar un corazón nuevo, Señor, para obedecer tus mandamientos, que nos ibas a dar una vida nueva, porque el que está en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas han pasado, porque el que está en ti, Señor, ha pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable. Señor, que la religión falsa, la religión farisaica de cambios externos no venga, Señor, a traer muerte a las personas. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. No hay otro camino. Tú eres el único camino. No hay muchas formas. El Evangelio es la única forma, Señor. El arrepentimiento y la fe. Señor, porque esa salvación no es un esfuerzo propio. Es un don gratuito. Líbranos del error. Líbranos del engaño, Señor. Que tu Santo Espíritu que está aquí dé testimonio de tu palabra. Dé testimonio de lo que tú has establecido, Dios. Quita toda palabra de hombre. Si hay algo mío, quítalo, Dios, quítalo. Que sea tu palabra solamente. Porque ella es el camino seguro a la vida eterna. Que nadie esté pensando en otra persona. Esto es algo muy, muy personal e íntimo, Señor. Háblale a los jóvenes. Háblale a la persona que lleva mucho tiempo entre nosotros y no ha comprendido esto, Señor. Háblale al que se dice creyente y no lo es, sino que engaña su corazón. No permita, Señor, que nadie nos engañemos. Nadie. Tu palabra es verdad. A ti y solamente a ti sea toda la gloria, Señor. Que esta palabra sea para vida. Bendito sea, Señor. Queremos pedirle solamente que por un momento medite. 2 o 3 minutos será suficiente. Solamente le quiero pedir que no piense en nadie. Si eres joven, no pienses en tu familia. Si eres una persona mayor, no pienses en tu esposa o en tu esposo. Es un asunto muy personal. Tampoco te compares en relación de buenas obras y malas obras. Mejor que o peor que, o peor quién. No. Porque a una persona aún religiosa, engañada, puede tener muchas buenas obras. Pero si el corazón no está sano, si el corazón no ha sido cambiado por Dios, vuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Meditemos por un momento. Que sea el Espíritu Santo hablándote. Si alguna palabra es mía, de mi propia carne, deséchala. Toma la Escritura. Toma la palabra. Créele a Dios. Solamente a Dios. Y delante de Dios, sé honesto. Delante de Dios, sé honesta. Y después de un momento se puede retirar con libertad. Quizás no sea la forma en que se termine una reunión. Generalmente cantamos y todo esto, pero yo creo que Dios quiere hablarnos. Y no se trata de que usted vea las faltas de alguien y diga, pues qué bueno, ojalá lo oiga este supuesto cristiano. Es un asunto muy personal. Que Dios les bendiga a todos.